Nos encontramos ahora con la faceta literaria de este hombre muy conocido en el deporte, es uno de los directores técnicos de básquet más reconocidos de la región, ha estado en los principales equipos de la zona. Patricio de Negri, buen día, gracias por recibirnos a esta hora. Buen día, ¿cómo están todos? Bien, Patricio, bueno, en esta faceta literaria nos toca charlar largo y tendido sobre este nuevo libro, este primer libro tuyo que vas a presentar el sábado, que tiene 13 cuentos y que uno supone resume el trabajo literario de muchos años, ¿o no? Sí, sí, es un trabajo que tiene un par de años, pero que sobre todo encontró por ahí como una recta final en el periodo de pandemia, en el periodo de cuarentena del año pasado, en el que, bueno, nos encontramos todos en una situación muy atípica y a mí me encontró, como a todos, ¿no? Nos encontró en casa con el tiempo que solemos no tener en otros momentos, entonces, bueno, me quedé sin excusas, como se puede decir, ¿viste? No tenía que trabajar, no tenía partidos, no tenía la dinámica común de mi vida, entonces digo, bueno, si no le puedo encontrar ahora el tiempo para terminar de pulirlo y demás, no va a ser nunca, así que me lo tomé como un compromiso conmigo mismo, me puse a trabajar primero solo y después con gente y bueno, lo pudimos sacar adelante. Uno imagina que cuando estuviste mirando esos textos que habías escrito, le pegaste una revisada, una corrección, pero no hay nada mejor que la mirada y la corrección y la lectura de otra persona. Esto lo buscaste. Sí, 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 totalmente fue cuando yo empiezo a ver todo el material que tenía, que era de bastante más grande incluso que los 13 cuentos que están en el libro, pero bueno, elegí estos 13, me parecieron que eran los que llevaban más o menos un hilo conductor, una cierta comunicación uno con otro. Bueno, me pareció que era un material que no sabía yo si era bueno o malo. Sí sabía que varios de esos cuentos habían sido publicados por ahí en algunas revistas digitales como colaboraciones, o sea que le habían gustado a gente. Y bueno, encontré la posibilidad de la editorial ARS en Neuquén. Y bueno, desde el primer día que nos juntamos yo insistí mucho en eso, en tener la posibilidad de un trabajo de un corrector profesional y de un editor profesional, porque yo quería que ese texto pasara por otras manos, que lo perfeccionasen, que me hablaran un poco, que lo corrigiesen y que sobre todo le dieran el perfil por ahí más académico que uno no tiene. Yo me he criado en la literatura, pero me he criado desde la lectura, desde leer desde muy joven, muy, muy pequeño, leer un montón. Y bueno, y así como vos lees, te vas creando como Claro. escritor. Pero quería que lo tome alguien que trabaja de eso y que gracias a Dios fue Tomás Watkins, que es un chico de Neuquén, que es un profesional de la corrección, además de un escritor y un poeta. Y Gran bueno, la verdad poeta. que fue una experiencia increíble, fue lo que buscaba, porque fue que mi texto pase por alguien que no nos conocíamos, porque la realidad es que no nos conocíamos, que fuera 100% profesional. Y bueno, además de lo técnico, él me dio un montón de sugerencias, entonces ese texto iba y venía entre los dos. Gracias a Dios siempre fue una propuesta mía también que no había apuro. Entonces, si nos llevaba un año, 6 meses, 2 meses más, si lo teníamos que leer otra vez, lo leíamos otra vez, así que gracias a Dios eso fue muy satisfactorio. Patricio, en estos textos, ¿hay mucho de vos? ¿Te encontrás ahí o es pura ficción? Eh, Mira, propiamente cuando uno dice si hay algo autobiográfico, creo que puede ser en el último cuento, en el que el cuento nace de una anécdota propia. Después uno piensa que no, pero después de tanta relectura sí, te descubrís que por ahí inconscientemente terminaste hablando de cosas o que te interesan, o cosas que te dan miedo, o cosas que te están dando vuelta en la cabeza y que por ahí la forma de contarlas fue a través de crear una historia. A ver, ahí perdimos el audio con Patricio, no te estamos escuchando. A ver si ahora te podemos escuchar otra vez, Patricio, a ver. No,
no te estamos escuchando. Ahí vamos a solucionar el aspecto técnico para poder seguir charlando con Patricio de Negri, que presenta Ahí estamos. Los perros negros no traen mala suerte. Patricio, nos decías que algunos tienen, sí, tu impronta, por allí alguna anécdota más autobiográfica, pero uno puede encontrar en tu libro aspectos más universales donde uno se pueda sentir identificado, ¿verdad? Sí, 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 yo busqué siempre que cada historia, además de... Yo le doy mucho valor a la historia. Para mí contar una historia ya es muy importante. Para mí la humanidad se ha formado contando historias, ¿no? Como nos fuimos contando el mundo generaciones a otras. Pero bueno, además de darle valor a la historia, creo que cada cuento, cada historia tiene su tema universal. Entonces, hay historias que hablan de la violencia, hay historias que hablan, como te decía, que por ahí son miedos propios, como enfermedades mentales. Hay historias que hablan desde géneros por ahí, que la idea era fusionar un poco. Por ejemplo, hay un cuento que está escrito, narrado, digamos, como un cuento de fantasía, Ajá. que en realidad es un cuento que habla un poco de cómo nos comportamos todos ante las grandes amenazas. Y cuando uno lee la historia, por ahí lo que te encontrás es una ciudad, la típica ciudad medieval que hemos visto en películas, que, bueno, sabe que en 7 días llega un dragón que va a prender fuego toda la ciudad, ¿no? Esa es la historia, pero ¿cuál es el tema? Bueno, ¿cómo reaccionamos? Nosotros cuando hay una amenaza exterior muy grande, quién trabaja en equipo, quién no, quién busca el bien común, quién busca la salida individual, quién trata de sacarle a veces el beneficio a la tragedia, ¿viste? O a la problemática. Entonces, sí, son historias, pero bueno, creo que siempre detrás de cada historia hay temas que trascienden un poco y que, como vos decías, son universales. Claro, y bueno, además ahí también se puede observar en esta serie de relatos, en este libro, también la lectura que has tenido, qué tipo de lectura fuiste teniendo desde la infancia, ¿no? Sí, sí, yo, gracias a Dios, la conexión con la lectura mía se da muy espontáneamente. No tiene una gran explicación, más allá de que en mi casa se leía, pero bueno, yo fui un chico que pedía ir a la escuela para aprender a leer, y el día que sentí que había aprendido a leer, volví a mi casa a manifestarle a mi mamá que, no, que ya estaba, que no iba más a la escuela porque había aprendido a leer. Entonces hay como una conexión muy, muy temprana con eso. Y sí, creo que después te vas formando. Yo en un momento, al día de hoy, también leo mucho sobre el género de misterio, sobre el género de terror, desde autores americanos y hoy a autores nacionales, sobre todo mujeres que han aparecido en el último tiempo, como Mariana Enrique, como Samantha Schweblin, pasando por clásicos como Edgar Allan Poe, como un contemporáneo que es el dueño del género hoy, que es Stephen King, pero después no me quedé con eso. Después tuve mi momento de ir a leer un poco más los clásicos, como son para mí en Argentina Borges, Saer sobre todo, me Claro, encanta. claro. Bueno, Cortázar también. Onetti, ya hablando de América Latina, García Márquez, ¿sí? Y después experimentando también, hay autores que por ahí no son de los más conocidos, se me ocurre ahora un autor inglés que mezcla todos los géneros, que se llama China Miéville, que es maravilloso, es un tipo que te cuenta una historia de ciencia ficción, pero en realidad te está haciendo un repaso de la historia política del siglo XX. Este es un tipo con una cabeza muy grande. Claro. Patricio, bueno, el hecho de escribir muchas veces es en solitario, el hecho de leer también es en solitario, pero uno necesita muchas veces compartir estas lecturas, estos comentarios, estos análisis. En el mundo del básquet, sea con tus colegas, con tu equipo técnico, con tus jugadores, ¿encontrás gente con quien compartir esta pasión por la literatura? Más o menos. Ajá, Sí, podés encontrar a alguien, pero no es lo más común. Como vos decís, nosotros vivimos en un tiempo en que el hecho de sentarse a leer va un poco de contra natura de lo que es la claro, vida de hoy, ¿no? En el que claro. es todo inmediato, todo con ruido, todo con pantalla, todo con distracción.
De repente te vas a sentar con un libro en silencio sin nada que te distraiga, es un poco como que va a contramano. Y bueno, en el mundo del deporte pasa lo mismo. A mí me ha tocado compartir mucho con jugadores que obviamente son más jóvenes que yo y bueno, son de otra generación. Claro. Encontrás gente que lee, me ha pasado que muchos se acercan a mí para como que quieren empezar a leer, porque me ven en los viajes que yo arrancábamos en el cole y en la época que podíamos tomar mate, nos tomábamos unos mates y enseguida yo sacaba el libro. Y, y entonces a veces se acercan. Pero sí, yo creo que más allá de esto que decimos, que es difícil que hoy la gente lea con el tipo de vida que estamos llevando, yo no soy uno de esos creídos de que la lectura va a desaparecer ni nada. Sigue habiendo gente que lee y la forma más fácil de darse cuenta es mirar las librerías. Si bien es un rubro que ha sufrido la pandemia como todos los rubros y han cerrado librerías y es una pena y todos lo conocemos, también nosotros vemos que hay librerías grandes a las que cada vez llegan más títulos, a las que cada vez hay más autores. Entonces yo confío en que la literatura no está agonizando como muchas veces se ha creído. Sos el segundo entrenador de básquet con el que charlo de literatura. Recuerdo una charla preciosa en otra radio, en Olavarría, con Sergio Santos Hernández, hablando de literatura. Le apasionan las biografías, sobre todo históricas, de personajes históricos. Y recuerdo que esa vez Sergio Santos Hernández me dijo, gana el que disfruta. No hay que disfrutar cuando se gana. Gana el que disfruta. Y me quedó esa frase para siempre, pero no solamente aplicada para el deporte, para el básquet en este caso. Patricio, se disfruta cuando se hace un texto, cuando se lo lee, cuando se termina de pulir, cuando se lo publica y cuando uno ve el libro ya caminando solo. Este sábado dejás que el libro ya empiece a andar por otras manos. Sí, sí, totalmente. Primero yo disfruto al escribirlo. Después, como todo lo que encaramos, creo, en la vida, hay una etapa que es la etapa en que se disfrute, también lo tenés que complementar con esfuerzo. Cuando se complicó, cuando se te trabó algo, cuando hay algo que no te gusta y no le encontrás la vuelta, y bueno, tenés que insistir, eso es como todo. Y después nos encontramos otra vez el otro disfrute, el sentirlo, bueno, lo terminé, acá está. Después, como bien vos decís, llega un momento que es el de soltar. Yo te contaba este ida y vuelta con Tomás, en el que uno siempre siente que le puede cambiar algo al texto. Pero llega un momento en el que vos decís, bueno, hasta acá, lo tengo que soltar ahora, lo tiene que leer, disfrutar el resto, pero no, viste, te tenés que calmar porque si no siempre, esta coma, Claro, esta claro. palabra la cambiaría. Bueno, eso fue un consejo que me dio otra gente que es más versada en el tema. Soltarlo en algún momento porque si no te volvés loco. Y como bien vos decís, ahora es el momento en el que, bueno, va a otras manos. A mí me han preguntado cuál era mi objetivo de publicar y yo digo algo que por ahí suena un poco romántico, digo, pero mira, con que el libro termine en alguna estantería de una biblioteca y dentro de un año, 2, 3 años, 4, lo encuentre un chico, una chica, una persona, y encuentre en el libro un lugar donde interesarse, refugiarse, como me pasó a mí cuando era chico y no tenía plata para comprarme libros y me crié dentro de una biblioteca. Con que eso pase, con que ese libro ande dando vueltas, viajando por ahí, eso ya para mí es un éxito, es lo que yo buscaba. Patricio de Negri, bueno, no te sorprendas si algún lector, alguna lectora entiende o ve otra cosa que vos no era lo que buscabas, porque cada persona va a releer, va a interpretar y pasar por su cuerpo eso que has escrito, ¿eh? Sí, sí, tal cual, sé que es una posibilidad. Y me ha pasado con los lectores, viste, de prueba que uno tiene. Por ahí uno, cuando termina un cuento, se lo muestra primero a la familia, pero bueno, yo después tengo un par de amigos en los que confío mucho porque son muy honestos, porque son esos amigos que no te dicen, che, está re bueno, sino que te dicen, Totalmente. me gustó esto o esto no me gustó. Y bueno, me pasaba que por ahí me decían algo y me sorprendía a mí. Uno dice, tiene en la cabeza que la parte fuerte del cuento es esta, y viene el otro y te dice, che, me encantó esta parte.
¿viste? O por ahí algo que a vos estás contento como te quedó, no le cerró, ¿viste? Y es así, es una experiencia. Yo creo que el arte es una experiencia entre dos. Uno lo hace solo, pero después el que recibe hace su parte también. Nos pasa cuando vemos un cuadro. Hay una persona que lo trabajó, lo hizo, y después viene el que lo mira, venimos nosotros, lo miramos y sentimos, pensamos cosas distintas sobre eso, ¿viste? Entonces es como un ida y vuelta ahí un poco invisible. Totalmente, totalmente. Además, cada uno tiene una biblioteca de recuerdos, de emociones, de sensaciones, y por allí la palabra, estaba pensando ahora, la palabra intensidad, para vos que estás en el básquet, tiene una biblioteca, una concepción, una imagen, un sentido, y para una persona que está en el campo criando Claro, sus animales, la intensidad es otra. Entonces esa misma totalmente. palabra, imagínate que en vos despierta una cosa y en esa persona otra. Así que esa es la magia de la literatura y agradecidos, sumamente agradecidos de que escribas, de que corrijas, de que pulas y que ofrezcas a la gente esto que has escrito. Este sábado en Plotier. Sí, este sábado en la casa del doctor Plotier, que es la que está, la casa museo, que Exacto. están arreglando, restaurando, que lo han convertido en un lugar hermoso, que está a orillas ahí de la Laguna Elena. Sí, una presentación cortita, porque bueno, por cuestiones de protocolo no puede ser muy largo y también va a ser al aire libre, como para no forzar ninguno de los protocolos. Así que bueno, la idea es que se acerquen todas las personas que le interese, más allá de que el libro vaya a estar en el lugar a la venta, pero la idea es poder charlar mucho de lo que acabamos de hablar ahora y que, bueno, si hay alguien que le interese o quiere conversar, hacer alguna pregunta, lo puede hacer tranquilamente. Y allí vamos a saber por qué, a qué se debe este título, Los perros negros no traen mala suerte. ¿Hay que ir a la presentación o hay que después comprar el libro en las librerías aquí en Neuquén? Patricio de Negri, un abrazo grande, muchas gracias. Muchísimas gracias por la comunicación.